Sukkot 2024 en México el Señor nos dijo, voy a soltar dos sonidos, uno estruendoso donde la gente va a estar desesperada porque viene juicio para las naciones y otro apacible para el pueblo de Dios que está en obediencia. Vamos a ver lo que Dios está diciendo, porque estará el ruido de los hombres y del sistema, pero también estará, dice el Señor, mi rugido, y no será un rugido para causar paz. No será un rugido para causar tranquilidad, será un rugido ensordecedor. Los llamaré con un silbido. Ese silbido no podrá ser entendido por aquellos que estén bajo el poder de Dios. 2026. En el hebreo es Jara, que significa matar, destruir. La Iglesia Unida de Canadá está muriendo porque promovió la revolución sexual en vez del cristianismo. Hace algunos días les hice un video hablándoles de las convocatorias divinas. El Señor tiene unas citas con su pueblo para darle instrucciones para que vayan al mundo a decir lo que Él les manda a decir. En Sukkot 2024 en México el Señor nos dijo, voy a soltar dos sonidos. Uno estruendoso donde la gente va a estar desesperada porque viene juicio para las naciones y otro apacible para el pueblo de Dios que está en obediencia. O sea, viene juicio al mundo entero empezando por el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice, alíñate a mi palabra. Necesito que hagas mi voluntad para que no tengas que pasar las consecuencias que vienen. Entonces el Señor nos confirma esto que dijo con la profeta Pilar Campos, que en estos días estuvo hablando del significado del año 2026, 27 y 28. En adelante, 2026 significa matanza, 2027 significa encallar. Encallar se usa mucho para la navegación de los barcos, que cuando encallan están entre las piedras atrancados. El barco, el significado bíblico, iglesia, pueblo, la quejilá. Cuando el pueblo de Dios encalla, quiere decir que está atrancado, que no está avanzando. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Hay congregaciones que están en desobediencia, como en Canadá. Por eso les hice un video pequeñito donde el geopolítico Pablo Muñoz Iturrieta nos habla cómo una iglesia bien poderosa de Canadá, el Señor la está secando, porque se metió, en vez de evangelizar la palabra de Dios, a dañar con su mala moral a las personas. Ellos están promoviendo lo del LGTBIQ y más, porque en Canadá está two S, o sea, dos espíritus, LGTBIQ. Ellos le agregaron two S, dos espíritus, two spirits. Quiere decir que una persona un día se siente mujer y al momento se siente hombre, lo que significa allá hay un libertinaje terrible que ya entró a las congregaciones, como esta de la que habla él. Reuní los videos que grabé pequeñitos de allá de México para hacerte este video completo donde tú vas a ver cómo el Señor está advirtiendo a las naciones se tienen que alinear porque viene muerte, más muerte, pero a la vez el Señor va a avivar a su pueblo, porque el pueblo de Dios es el que va a estar en medio de todo este caos proclamando su palabra, haciendo milagros y prodigios, porque estamos en los tiempos postreros, que el Señor nos advirtió, iban a ser mayores que los primeros. El Señor dijo que íbamos a hacer cosas mayores que Él. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para ser ese pueblo que el Señor use en gran manera. Y para eso tenemos que estar alineados a la palabra de Dios. Entonces, el Señor te dice, apercíbete de lo que estoy mandando a decir, porque no quiero que sufras. Necesito contar contigo. Y si tú eres de las personas que no ha escuchado la palabra de Dios en forma o no estás en los caminos del Señor todavía, entonces abre tu oído espiritual para que escuches el llamado del Señor que te dice, ven, te quiero proteger y te quiero usar. Quiero llenarte de mi poder y de mi gloria.
y no quiero verte sufrir, ni a ti ni a tu familia. Quiero que seas instrumento en mis manos. Entonces, prestemos atención, escuchen este video y en la descripción van a estar los videos a los cuales estoy haciendo referencia, como el de la profeta Pilar Campos, que hizo 2, el de Pablo Muñoz Iturrieta también hay 2, uno donde habla de esta iglesia que se está secando por la perversión que hay en Canadá, y otro donde habla que la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 2 instituciones que se confabulan para pervertir al mundo. España, Finlandia, Suiza, Suecia, Reino Unido, instituciones como la Ford, como Google, como Microsoft, que entregan dinero y el proyecto para que se haga lo que ellos digan, que es corromper al mundo con la perversión sexual, que va a volver a este mundo como Sodoma y Gomorra. Entonces tú tienes que saber eso, por aquellas personas que el Señor está usando para traernos esa información que nos sirve para alinearnos a su palabra y prepararnos para las situaciones difíciles que vienen. Pero en 2030, para aquellos que ya hemos pasado este caos y sobrevivimos y estuvimos firmes, el Señor nos va a usar en gran manera hasta que Él venga por su pueblo, porque la venida del Señor es bien próxima. Pero no lo saqué para abrazarlo y amarlo simplemente, sino para darme encomienda. Este silbido tiene que ver con Damamá, que es la atmósfera que se genera propicia para la revelación de la eternidad. Pero también tiene que ver con Chircá. Todos los silbidos que aparecen en las Escrituras es un llamado de atención. Y dice el Señor, mira lo que dice el Señor en Zacarías 3:8: los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán tantos como fueron antes. Ese silbido no podrá ser entendido por aquellos que estén bajo el poder del engaño. Por aquellos que decidan humillar su corazón delante del Señor y hacer Shema, me dijo el Señor. Prestar atención para obedecer. Escucharán mi silbido. Porque ahora mi pueblo tendrá que decidir si quiere vivir en el rugido, llamará, para que entiendan cuándo moverse y cuándo detenerse. Me dijo el Señor. El silbido será para generar una atmósfera propicia de protección y provisión. El silbido será para provocar transición. Me dijo el Señor que mi pueblo entienda que cada vez que le sirvo, los voy a transicionar. Los voy a transicionar. Como lo hice con Elías. Los voy a sacar de un estado a otro. Los voy a incomodar. Me dijo el Señor, ¿qué va a pasar? Yo sabía que yo le decía a mi compañera, le decía, este no va a ser la palabra que va a traer. Amén, aleluya. Pero lo que dijo la profeta Paola me corroboró lo que el Espíritu me había dicho. Voy a hacer un acto mañana para dar instrucciones. Esto no es algo emocional, me dijo el Señor. Esto es algo serio. Cuando tú pasaste, me dijo, escucha lo que ella está diciendo. Voy a abrir un lapso donde quiero que todos hagan silencio y escuchen lo que les tengo que decir. Porque lo que está pasando en este Sukkot es que lo estoy preparando para que puedan aguantarlo. Para que puedan moverse en medio del caos. Para que puedan entender la diferencia entre la seducción y el sonido de los hombres. El Señor me habla y me dice, presta atención y escucha, porque si no, no vas a entender.
Esta palabra Shabbat tiene la letra hebrea Shin, que significa fuego y destrucción. Tiene la letra Aleph, que significa principio, pero también autoridad y poder. Tiene la letra Gimel, que significa retribución, provisión, pero también justicia. Y tiene la letra He, que significa revelación, pero también significa manifestación de la omnipotencia de Dios. Y después me dijo el Señor, pero también habrá un silbido apacible. Y ya vamos a entender lo que el rugido ya va a ocasionar a partir del 2025. A partir del 2025. Shaga. Me dijo el Señor, busca lo que pasó con Elías cuando estaba en la cueva. Primera de Reyes 19, 12 al 16. La gente remó con fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Porque Elías debía estar escondido. Le decía el Señor, no lo podía sacar con estruendo. Dice que es para difundir, para ungir. Eso es, untó, es el 2025. Epigidio, untó para difundir, para ungir. La palabra, el número 2025 significaba, por una parte, ungir, unción, juntar. Por otra parte, significaba altar, monte alto, subida del monte alto. El Padre nos estaba diciendo que venía un tiempo de subir a las alturas, de subir a las dimensiones eternas, de comenzar a elevarnos en las dimensiones eternas, y así ha sido este año. ¿Qué significa? Matar, destruir. El 2027, en el hebreo, va a significar encallar. Un barco, encallar. También significa matanza. El 27 es llevar a la orilla a hacer encallar a los barcos. ¿De qué figuras son los barcos? De las iglesias. El 2028 significa Haragá, subir la matanza. El año 2029 significa concebir, quedarse encinta, observar, inspeccionar. El año 2030 es la palabra Are, y ya significa mujer embarazada, preñada, expectante, espectador. Y el 2031, contemplar, supervisar, imaginar mentalmente. Porque, ¿qué nos está diciendo? Que es un año de juicio, de eliminar todo lo que está corrupto, de limpieza de estructuras injustas y inicio de un proceso de transformación profunda. Pero para el pueblo del Señor, tiempo de juicio, de eliminar todo lo corrupto, o sea, del tiempo en que la quejidad tiene que empezar a limpiarse, a quitar. ¿Para qué? Para que los juicios no te vengan a ti. ¿Para qué se cree que el Padre trae una palabra profética? Di, para que te prepares. Pero el Padre quiere que tú seas ya avisado. Vamos al 2027. Significa asentarse, apoyarse, asentarse, apoyar, llevar a la orilla, encallar. Va a ser el tiempo donde muchas congregaciones van a encallar. Muchas se van a parar, porque a sentarse y a quedarse paradas, se van a encallar, van a quedarse, ¿verdad?
encallados sin poder ir a ningún sitio. Pero ¿qué nos habla el pueblo de Dios? Que tenemos que comenzar a transitar, a transicionar, a ajustar, mover lo que queda firme para llevarlo a una seguridad. Preparación para restauración. Eso es lo que nos dice el pueblo de Dios. Por eso que el Padre nos mueve. ¿Para qué? Para que quebrantemos esos lugares donde el enemigo está fuerte y el pueblo de Dios comienza a levantarse. El pueblo de Dios comience a prepararse. Porque cuando tú eres entendido en los tiempos, el Padre te va a mover por dimensiones eternas. Viene el tiempo de Felipe, el tiempo de traspaso, el tiempo de esta partecita habla de elevarte en un nivel espiritual acerca de lo que sucedió en el libro de los Hechos cuando el Señor a través del Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que le hable al etíope, que lo vaya y lo encuentre. El etíope iba en un carro que estaba pues en las celebraciones de las fiestas en Jerusalén. Entonces Felipe lo alcanza porque el Señor lo traspuso, lo pasó de un lugar a otro. Y eso es lo que está diciendo la profeta, que vienen tiempos donde el Señor nos va a llevar de un lado a otro, a hacer su obra, sin montar en avión, sin montar en tren, porque son tiempos donde la gloria de Dios postrera va a ser muy grande. Sí, así como va a haber matanzas y va a haber juicio para el pueblo de Dios y para el mundo, también viene una gloria postrera donde los hijos de Dios vamos a ser traspasados, pues los que el Señor elija, para ir de un lado a otro a proclamar su palabra y hacer cualquier obra que Él necesite que se haga. 2029, aquí ya empieza lo diferente, ¿verdad? El año 2029 significa concebir, quedarse encinta, o sea, es ese engendrar. Pero fíjate, la palabra que viene es inspeccionar. ¡Ay, Dios mío! Y viene el Padre inspeccionando. ¿Qué es lo que tú estás engendrando? ¿De quién estás engendrando? ¿Qué es lo que hay? Dice, desde antes, ¿verdad? Dice la palabra, mis ojos vieron tu embrión. Los ojos de Dios vieron el embrión, inspeccionar el embrión. A mirar de quién es, si es suyo, qué puede hacer con ese embrión. Entonces es un año de gestación, de preparación. Lo que ha sobrevivido del juicio, comienza a ser observado, concebido, transición hacia la renovación. Los que sobrevivieron al juicio. El año 2030, mujer embarazada, preñada, dice esa está preñada. Cuando está preñada no es de a poquito, esa ya está bien madura. Y entonces ya no es una inspección, ya es observador. El que inspecciona es algo introspectivo, ¿verdad? Dentro. Pero el que observa ya está por fuera. O sea, ya el embarazo se ve. Entonces se llama espectador, el que observa. Ya el padre ve tu embarazo. Ya los que te ven dicen, esta está preñada de Dios. Esta tiene un embarazo del Padre. Estos están embarazados del Espíritu Santo. Estos están portando algo de Dios. Yo voy a llevar en mi seno, en mi vientre, los sueños del Padre. Lo que el Padre quiere. Se levanta una quejidad que va a estar preñada de los diseños del Eterno para el nuevo tiempo que comenzará a partir del año 2030. Año de cambio radical y manifestación. Año de cambio radical 2030 se acaba. Un cambio de transformación, manifestación. Lo que se concibe en el año 2029 comienza a gestarse visiblemente. Comienza la estabilización y el nacimiento de nuevas realidades. Y el año 31 ya se llama
la imaginación, que lo que tú sueñes será hecho. Que escapar tu mente un tiempo donde la mente será ampliada de una manera, yo no sé, pero ahí me habla el Padre como que vamos a aumentar la mente, va a haber un cambio, no sé lo que va a pasar, pero ya la mente, y todo está en la mente. Tú eres lo que piensas, tú tienes lo que tu mente es capaz de crear y mentalmente, ¿verdad? Eres capaz de sujetar, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se concibe en la mente y será algo. No sé qué va a pasar a partir del año 2031, pero va a haber unos cambios, algo de la mente. La mente va a ser expandida. Marcha LGBT, esa perversión, ¿no? Esa perversión. Porque les recuerdo que las marchas LGBT en Canadá son una perversión total. Trasero de lo más conservador que van a ver en esas marchas LGBT. Y ahí cuenta, bueno, la historia, la pastora, de cómo era todo ese día yendo a la marcha, de que subían al tren hasta que llegaban a Toronto y obviamente empezaban a ver hombres todos desnudos y toda la locura, ¿no? Qué lindo para un niño estar expuesto a todo eso. Bueno, una ministra leyendo en la Iglesia Unida de Canadá un libro sobre marchas LGBT a los niños. Entonces, esto no es un problema aislado de una iglesia y no, mira, estás exagerando, es un caso extremo. Señores, esto no es un caso aislado aquí en Canadá, no es algo pasajero. Lo que estamos viendo en Canadá es lo que pasa cuando el progresismo se infiltra dentro de la iglesia, transforma la fe, destruye la creencia en todo lo sagrado, en la tradición, y obviamente los templos se vacían y hay muchos cristianos que se sienten traicionados. Por ejemplo, esta noticia: la Iglesia Unida de Canadá está muriendo porque promovió la revolución sexual en vez del cristianismo. Y sigue muriendo. A ver, si usted me pregunta a mí, ¿estás triste? Que bueno, no, yo estoy muy contento, que desaparezcan, que se acaben, porque si vamos a tener cristianos, mejor ser pocos y buenos que tener un montón de gente ideologizada y pastores falsos pregonando un evangelio que no es el de Dios. Entonces, las consecuencias las estamos viendo, ¿no? El resultado de todas estas políticas. Hay una crisis enorme en Canadá en las iglesias cristianas, porque después de décadas de wokismo, básicamente la gente dejó de ir a las iglesias, ¿no? Y esta denominación, que es la denominación protestante más grande de Canadá, está en un proceso de agonía. Están cerrando templos, están perdiendo miles de fieles, lo único que les queda son las banderas ideológicas en sus fachadas, nada más que eso. Ahora, es interesante que estadísticamente esta Iglesia Unida de Cristo cierra una semana por iglesia. Algunos ya medios están prediciendo que va a terminar en 15 años, se va a acabar. La membresía, curiosamente, de esta denominación es la mitad de la que tenía en la década de los 60, explícitamente que la Corte Suprema despenalice el aborto, que es lo que hay en Canadá. No hay ley de aborto aquí, está despenalizado. Básicamente, esta iglesia estuvo detrás de la firma de sentencia de muerte de más de 4 millones de niños no nacidos que han muerto en Canadá desde el año 69. Se hacen más o menos 101.000 o 100.000 más o menos abortos por año. Esta iglesia estuvo detrás de eso. Ellos incluso tienen toda una sección de género, orientaciones sexuales y sexualidad dentro de su iglesia. Todos los géneros y las sexualidades son un regalo de Dios, dice la iglesia. Y por lo tanto le damos bienvenida a personas de todo tipo de orientaciones sexuales y identidad de género. LGBT y más, que son siglas de L de lesbiana, G de gays, B de bisexual, T de transgénero. Pero usted tiene que saber quién financia, qué instituciones son las que están haciendo que esta ideología se promueva a nivel mundial. Entonces, les voy a comentar acerca de una entrevista que le hizo Pablo Muñoz Iturrieta, que es filósofo, politólogo, psicólogo, humanista. Entrevistó a una persona miembro de la CGHR, que significa Global Center for Human Rights, que es Centro Mundial de Derechos Humanos. La investigación que tiene esta institución de sacar a la luz los casos que llevan a la comisión, se llevan y ella le pasa estos casos a la corte y esta última es la que da la sentencia. Pero como el dinero lo dan los interesados en que se promueva el aborto,
la eutanasia. Ahí menciona al presidente Iván Duque en Colombia, en el primer caso de eutanasia que se presentó en este país. Ahí mencionan cómo estas instituciones son las que prácticamente obligan, imponen estas leyes contrarias a la palabra de Dios. Entonces, esta Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que comenzó con un objetivo muy loable de defender los derechos de la humanidad de todos aquellos países miembros de la OEA, se corrompió. Usted debe de saber que las empresas como Microsoft, de Bill Gates, Google, financian, dan mucho dinero para corromper el mundo. Y Open Society Foundation, de George Soros, esos dineros llegan a Colombia y a todos estos países latinoamericanos para que se promueva estos conceptos, estas ideologías que el gobierno aprueba y que ya se volvieron ley, sepan que esa es la ideología que deben de tener. Entonces, así es como se promueve la corrupción de la moral, de las leyes divinas para tener las leyes del hombre. Cristo viene, el Mesías, Yeshua, y por lo tanto el maligno está preparando un mundo muy corrompido. Y es muy injusto que estas instituciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene quien las juzgue. Eso tienen una impunidad asombrosa. Aquí, en el mundo se mete a la cárcel a cualquiera por lo más sencillo que hagan, pero estas personas nadie las juzga. Y como Dios eso lo sabe, nos está poniendo a orar. Oren para que yo no destruya, para que yo no permita que el maligno destruya al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Que estén bien.